¿Qué tal? Hola, bienvenidos todos. Estamos por iniciar ahora con el video que tratará de explicar cómo se presentan los cambios sociales. Ese sería el objetivo que estaremos nosotros presentando y bueno, aquí tenemos un poco de orden. Además buscamos conocer la definición de cambio social. Además también buscamos identificar la cuestión cultural, lo cultural como aspecto de los cambios sociales, ¿verdad? Y además también pretendemos reflexionar sobre los factores, ¿verdad?, en los cambios sociales, qué factores son los que conducen a los cambios sociales, y también, por supuesto, al final de la presentación estaremos revisando algunos tipos de cambios sociales. Y entonces, dicho lo anterior, es momento de comenzar. Y bueno, comenzaríamos con una definición básica de lo que sería el concepto de cambio social. Cuando hablamos de cambio social, tendríamos que estar entendiendo como la variación de las estructuras de la sociedad conformadas por valores éticos y culturales, normas, símbolos y productos culturales. Y así entonces cuando hablamos de un cambio social es cuando somos capaces de ver, ¿no?, o determinar que existieron cambios o variaciones en las estructuras sociales. Y así estos valores éticos, estos valores culturales se habrán modificado. Y entonces los cambios sociales es cuando somos capaces de darnos cuenta que algunos símbolos y algunos productos culturales están apareciendo y tal vez otros productos o símbolos culturales están desapareciendo. Y así entonces cuando existe esta posibilidad, estas variaciones y esta aparición y desaparición de símbolos y productos culturales, estaríamos hablando de un cambio social. Bueno, aunque normalmente se le relaciona con cuestiones económico-políticas a los cambios sociales, aquí también trataremos de darle, por supuesto, esta cuestión de una aplicación a cuestiones culturales. Cuando hablamos de cambios sociales, también estaríamos considerando cómo se va a modificar, pues, cuestiones relacionadas a la cultura, a cuestiones éticas y también, por supuesto, cuestiones que tienen que ver con la identidad en una comunidad o la identidad de ser parte de una comunidad. Y por supuesto entonces dejar claro que los cambios sociales sí son muy importantes porque tiene que ver con cuestiones relacionadas a situaciones económicas, por supuesto, ¿no? Se hablará de cambio social cuando algunas personas comenzarán a tener esta situación de tener un cambio en su ingreso económico, ¿no? O también la cuestión de la disminución de su ingreso económico, o situaciones políticas, que es lo que comúnmente se plantea cuando se explica el concepto de cambio social, ¿no? Cuestiones relacionadas, por ejemplo, a dejar una forma de gobierno a un régimen y pasar a otro régimen. Entonces así los cambios sociales tendrán que entenderse y también enfocarse a cuestiones culturales, a la forma en que las personas cambiaron de actitud, a las formas que cambiaron de, por ejemplo, cuestiones relacionadas a los comportamientos y las relaciones sociales, por supuesto. Y bueno, el cambio social puede ser visto también como algo negativo, por supuesto, porque ya que para algunas personas va a significar dejar atrás ciertos valores, ¿no? Que eso también debe tomarse en cuenta para entender un poco más el concepto de cambio social. Y entonces es dejar atrás ciertos valores, reglas de conducta y formas de entender el mundo tradicionalmente aceptados. Y entonces habrá personas que rechazarán, por supuesto, los cambios sociales porque se puede transformar, digamos, de alguna forma la vida, donde exista esta cuestión de dejar estos valores que se aceptaban como cuestiones tradicionales. Y aquí, por supuesto, tiene que ver con cuestiones, por ejemplo, de apertura y modernización, donde algunas sociedades tal vez no estén dispuestas a tener estos cambios y entonces el cambio social también puede ser algo como negativo porque puede llegar a grados de transformar profundamente pues las relaciones sociales o cuestiones culturales de cualquier sociedad. Y bueno, van a existir factores, ¿no?, que se les va a considerar factores de tipo endógeno,
porque son situaciones que tienen que ver, por ejemplo, con cuestiones internas. Consideremos, por ejemplo, cuestiones relacionadas a la naturaleza, caso de inundaciones, caso de sequías, pueden provocar y son factores de cambios sociales. Y entonces, por ejemplo, aquí se proyecta lo relacionado a lo acontecido en el temblor del año de 1985, donde entonces la Ciudad de México va a sufrir un cambio social muy importante porque va a aparecer lo que se conoce como la sociedad civil, ¿no? Esta sociedad organizada que va a ser parte de esta cuestión de atención de manera emergente a todas las situaciones que desataron. Las autoridades de la Ciudad de México pues quedaron rebasadas. Y así entonces existen factores de tipo endógeno que tienen que ver con cuestiones internas de la sociedad a la que estemos analizando. Por supuesto, también existen factores de tipo exógeno, que son cuestiones relacionadas a la influencia de otras sociedades, ¿no? Y por supuesto, aquí estamos planteando lo relacionado a la creciente globalización y a la forma en que estos factores exógenos hacen que las sociedades transformen sus culturas, transformen sus comportamientos y sus formas de vida. Y así entonces existen. Y cuando hablamos de cambios sociales, pues tenemos que entender que existen estos factores que tienen que ver con esta situación relacionada, por supuesto, a la globalización, pero considere las cuestiones relacionadas a la identidad o cuestiones culturales, más allá de lo económico, ¿verdad? Por supuesto, y también más allá de lo político. Y bueno, además podríamos anunciar ya dentro de los factores endógenos y exógenos, pues factores por supuesto que tienen que ver con cuestiones demográficas, el volumen y la composición de la población será una forma de poder entender de mejor forma los cambios sociales. El aumento de la población va a provocar cambios sociales, ya sea para bien o incluso ya sea para mal. Así entonces la composición incluso de la población, porque si comienza a crecer rápidamente la población en alguna ciudad, se puede también determinar cuestiones relacionadas a la composición de la misma, donde diferentes etnias comenzarán a habitar en el mismo lugar. Además, podríamos considerar los factores tecnológicos, por supuesto, que tiene que ver con la cuestión relacionada a los cambios que se presentan, ¿verdad?, en la forma de interactuar con otros. Y esta situación, pues, está enfocada principalmente, por supuesto, al uso de Internet o las redes sociales. Y así la forma de, por supuesto, incluso de manifestar las emociones. Y por supuesto va a modificar los roles y la forma en que estos roles son asignados. La cuestión tecnológica, el avance de la situación relacionada a la conexión de Internet, a la cuestión relacionada, por supuesto, a lo mejor en tiempos actuales de esta situación de cómo vamos cambiando la forma de interactuar con otras personas a través de cuestiones relacionadas a la situación de las redes sociales. Y entonces estos factores van a provocar cambios sociales, incluso habrá personas que tal vez no los perciban o tal vez sí los estén pues dimensionando, por supuesto, y sobre todo darse cuenta de cómo modifican los roles, por ejemplo, en cuestiones relacionadas a alumno-estudiante, ¿no? Ahora es distinto con esta cuestión tecnológica, o cuestiones, por ejemplo, la modificación de roles en cuanto a ser mujer o ser hombre, pues eso ya son cuestiones distintas. Y bueno, existen también además tipos de cambios sociales. Algunos van a ser conocidos como los derivados, ¿no? Porque son cambios lentos y que de repente son imperceptibles y ojalá que se pueda hacer conciencia sobre esto porque de repente hay cambios sociales que no se perciben y que son así como muy tenues y poco a poco se van consolidando. Por ejemplo, la imagen que estamos observando que tiene que ver con la cuestión de cómo algunas mujeres comienzan a ocuparse de roles que estaban pues definidos y asignados para los hombres, ¿no? Y entonces algunas mujeres comienzan a tener estas funciones, por ejemplo, de manejo de autobuses o de cuestiones relacionadas a la cuestión mecánica automotriz,
¿no? Cuestiones eléctricas, entre otras. Entonces, al final son cambios derivados, se les conoce. Podríamos avanzar, también tenemos los evolutivos, que tienen que ver con la actualización progresiva en sociedades flexibles y abiertas, donde se toma en cuenta a los distintos grupos sociales, y estos tienen que ver con una especie de modernización, donde entonces las personas pues van a estar actualizándose y van a estar con esta apertura, ¿no? De tener esta posibilidad de entrar o de ser parte de los cambios sociales. Y estos cambios sociales pues serán siempre considerando por supuesto a las minorías, considerando por supuesto a los distintos grupos sociales que existen. Los cambios revolucionarios sería esta cuestión de la ruptura con el pasado, donde se van a sustituir organizaciones o instituciones, digamos, que tendrán esta posibilidad de cambiarlas por distintas. Y por supuesto tiene que ver con cuestiones relacionadas a un cambio de régimen y estará enfocado sobre todo a las cuestiones políticas. Son cambios revolucionarios donde son drásticos y se pasa de una forma de régimen a otra totalmente distinta. Habrá también, bueno, ya considerando esta cuestión y dando un poco de cierre a esta presentación, pues cuando hablamos de cambio social lo referimos normalmente a aquello que las personas desean para sí mismos y también que desean para los demás. Incluye las posibilidades de conseguirlo en relativamente poco tiempo. Cuando hablamos de cambio social es lo que queremos para la sociedad en la que habitamos. Cuando hablamos de cambio social es lo que queremos para nosotros mismos, ¿no? Dejar atrás aquello que éramos para ser otras personas y bueno, se buscan siempre tener la posibilidad de conseguirlo en lo más pronto posible. Los cambios sociales son complejos en sociedades como la nuestra, de repente no estamos tan acostumbrados porque no hemos sido educados para poder aceptar los cambios sociales, para aceptar las innovaciones y de repente podemos hablar de sociedades como la mexicana donde algunos cambios sociales pues se van a considerar pues digamos inapropiados y entonces habrá esta cuestión de que de repente alguien proponga un cambio social y la gente pues no lo tolere o lo considere como algo que no debería suceder, ¿no? Cuestiones, por ejemplo, esta cuestión de la diversidad en cuanto a los gustos y preferencias sexuales, por supuesto. Y bueno, con esto prácticamente le damos cierre a esta presentación. Por supuesto, agradecemos muchísimo su atención y dejamos esta pregunta al aire por si quiere usted participar. Nos encantaría escuchar leer sus comentarios. ¿Cuál considera usted han sido el cambio social más influyente en los últimos años? Piense cuál será de los cambios sociales que se han visto en los últimos tiempos el que más ha influido en sociedades como la nuestra. Perfecto, pues dejamos ahí abierta la respuesta, ojalá que nos pueda ayudar con algunos de sus comentarios, estaremos muy atentos y por supuesto reiteramos el agradecimiento a la atención a este video. Pase usted excelentes momentos, excelente día, excelente tarde, excelente noche. Chao.